El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó este lunes que ha dialogado con el mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la crisis del país petrolero, en la cual cuenta con el decidido apoyo de Washington. Sí, hemos conversado con el presidente Trump, así como con otros presidentes de la región y del mundo, dijo Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, en entrevista con la cadena CNN en español. Trump fue el primer mandatario en reconocer a Guaidó, luego de que el pasado miércoles se autojuramentara alegando que la Constitución lo facultaba para llenar el vacío de poder que se generó al haber asumido el dictador Nicolás Maduro un segundo mandato de forma ilegítima. He tenido conversaciones no solamente con el Ejecutivo de Estados Unidos, subrayó el diputado, quien también dijo haber platicado con los gobernantes Iván Duque, Colombia, Sebastián Piñera, Chile, Mauricio Macri y Pedro Sánchez, España, entre otros. Varios gobiernos de América Latina han validado la autoproclamación de Guaidó y la tesis de que Maduro fue reelegido en unos comicios fraudulentos en mayo de 2018, por lo que no debió posesionarse el pasado 10 de enero. Maduro denuncia a esa juramentación como un golpe de Estado liderado por la Casa Blanca, a la que acusa de pretender resolver el conflicto político venezolano por la vía militar. El legislador señaló por otra parte no tener información sobre unas notas que John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, dejó ver este lunes a la prensa en un aparente descuido durante una rueda de prensa en Washington. En las mismas se leía: 5.000 soldados en Colombia. No tengo información, pero claramente estamos en una situación bien compleja hoy en Venezuela, sostuvo Guaidó sobre el particular. Añadió que el deseo de la oposición es salir rápidamente de la crisis con herramientas desde Venezuela, para lo cual se han hecho grandes esfuerzos votando, protestando, construyendo mayorías. Lo importante es el gran esfuerzo y el reconocimiento de todos los países del mundo a ese sacrificio del venezolano, a esas ganas de seguir adelante y en definitiva al rescate de la democracia, remarcó. Con información de AFP, más sobre este tema. ¿Por qué Vladimir Putin no salvará a Nicolás Maduro? Estados Unidos llamó al ejército venezolano a aceptar una transición pacífica, democrática y constitucional del poder.